Hola, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta lección 08, reportes y listado de materiales. Como objetivo general tenemos generar documentación de control y fabricación a partir del modelo. Como contenido tenemos creación de reportes, listas de pieza, materiales y pernos, personalización de reportes con plantillas, exportación a archivos Excel y CSV, control de cantidades y revisión de entregables. Como actividad práctica, generar una lista de piezas en Excel con atributos de usuario. Para desarrollar esta lección 08, no será necesario contar con un archivo adjunto. Utilizaremos el archivo adjunto de la lección anterior. Antes de pasar a realizar reportes y metrados, indicaremos la diferencia entre un peso bruto y un peso neto mediante ejemplos. Para esto presionamos Control P para ver una vista plana y voy a generar una viga entre este punto medio y este punto medio. Comando A0, perfil viga, desde este punto hasta este punto. Clic derecho, interrumpo. Si selecciono este elemento, damos un clic derecho en consultar, parte, vemos que aparece este cuadro de diálogo. Aquí mostraremos las propiedades que tiene este elemento, desde el material, el nombre del elemento, área en centímetros cuadrados, volumen. Aquí tenemos dos conceptos: peso bruto, peso neto. ¿A qué hace referencia peso neto y peso bruto? Por ejemplo, peso bruto sería el peso del elemento sin considerar destaques, agujeros o adaptaciones, mientras que el peso neto sí considera esas adaptaciones. Si tiene un agujero, tiene un corte realizado por un elemento adyacente, el peso neto contemplará o restará al peso bruto esas operaciones de edición. A ver, veamos cómo. Por ejemplo, vamos a modificar este elemento. Desde el menú editar, utilizo el comando de adaptar, selecciono el elemento que quiero adaptar desde este punto hasta este punto. Clic derecho, interrumpo, selecciono otra vez el elemento, clic derecho y pedimos un informe de la parte. Vemos que el peso bruto no ha cambiado, es el peso desde el inicio hasta el final, sin considerar las operaciones de destaque, agujeros, entre otros. Mientras que el peso neto ha bajado prácticamente a la mitad, debido a que el corte lo he realizado con una línea diagonal. ¿Qué peso se utiliza para el metrado? Se utiliza el peso bruto. Bien, ese es un concepto. Pasamos a las herramientas de filtro. Voy a realizar 4 filtros: filtro de selección y filtro de visualización. Borro este elemento, solamente lo utilicé porque quería mostrarlo. Pasamos a la herramienta de filtro. Si intento seleccionar todo con un rectángulo de selección o presiono Control A para seleccionar todo, lo que va a suceder es que se va a seleccionar todo porque esa es mi intención. Pero si acá le indico que solamente quiero seleccionar partes, por ejemplo, pulso una vez en partes, pulso una vez más en partes, intento seleccionar todo, no se puede, solamente se van a seleccionar los elementos parte.
Si me acerco, por ejemplo, a un tornillo, intento seleccionar ese tornillo no se va a seleccionar porque he modificado algunos filtros. Si selecciono, por ejemplo, aquí seleccionar grupo de tornillos, intento seleccionar todo otra vez y solamente se selecciona los elementos grupos de tornillo. Esto es trabajar con filtros básicos. Vamos a incrementar la dificultad trabajando con filtros, pero a un nivel intermedio. Otra vez pulso en este cursor color negro, pulso, y todos los filtros se han reiniciado. Para trabajar con filtros intermedios o con la herramienta filtro, aquí aparece un icono que hace referencia a una especie de cernidor. Pulso y aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, aquí le vamos a cambiar el nombre de filtro. Primero el más, para que identifique qué es mi filtro. Espacio, filtro, perfil. En este caso le indicaré 10. Se me ocurre. Guardo este filtro. De momento he guardado, pero como no he modificado nada en la parte inferior, significa que este filtro no tiene utilidad de momento. Aquí aparecen dos flechas, pulso. Quiero que este filtro que estoy realizando o que voy a configurar sea tanto un filtro de visualización como un filtro de selección. También podría indicar filtro de representación y de dibujo. De momento lo dejamos solamente en filtro de visualización y selección. A ver, ¿qué quiero que filtre? Primero quiero seleccionar solamente elementos perfil. No quiero que seleccione tornillos, tampoco líneas de grilla, tampoco líneas, tampoco puntos. Entonces, en la parte inferior ya hay un renglón en el cual le indicaré, quiero utilizar este filtro, quiero seleccionar objetos cuya condición sea igual a tipos de objetos. ¿Qué tipo de objeto quiero seleccionar? Que sea un elemento parte. Además, quiero que el elemento que voy a seleccionar tenga un perfil en especial. Entonces, también activo este renglón y le indico que el valor del perfil, debe ser igual al siguiente. Indicaré seleccionar desde el modelo. Si te acuerdas, lo puedes digitar a mano, pero si no, pulsas en seleccionar objetos del modelo. Pulso, indico en el modelo, se me ocurre, quiero seleccionar solamente los perfiles correa. Me acerco a una correa y pulso sobre la correa. Ya identificó la sección. Ahora me toca guardarlo otra vez. Todo lo que he hecho lo voy a guardar o lo voy a sobreescribir sobre este nombre. Guardo y aplico. Bien, ¿qué hice? He aplicado este filtro. ¿Qué hace este filtro? Selecciona las partes cuyo perfil tiene esta descripción. Además, lo seleccionado debe ser un objeto y el tipo de ese objeto debe ser igual a una parte. No puede seleccionar otro elemento, no puede seleccionar grupos, ensambles, conexiones y lo demás. Debe seleccionar solamente partes. Por si acaso, guardo y aplico. Sin cerrar este cuadro de diálogo, lo arrastro a un costado. Hago un zoom sobre mi ventana de modelado e intento seleccionar todo.
mediante un rectángulo de selección. Vemos que solamente se seleccionan los elementos que tienen el perfil correa. Me alejo, pulso en un espacio en blanco, presiono escape por si acaso y esta vez presiono control A. ¿Control A para qué? Para seleccionar todo. Control A. Vemos que solamente se ha seleccionado los elementos cuyo perfil tiene esta descripción. Bien, ahora quiero realizar otro filtro en el cual solamente se seleccionen todos los elementos perfil menos los elementos placa. Los elementos perfil menos los elementos placa. ¿Qué hacemos? Primero sobrescribo, le indico 11, guardo este filtro, guardo, ya tengo dos filtros, el filtro 10 y el filtro 11. Filtro 10, filtro 11. Estamos codificando o estamos configurando el filtro 11. De momento aquí solamente, o de momento, el filtro 11 es idéntico al filtro 10 porque todavía no he modificado, no he configurado las condiciones de selección. Ahora voy al segundo renglón y aquí le indico, quiero seleccionar los perfiles cuya condición sea perfil igual a selecciono múltiple selección del objeto. Ahora es una condición múltiple. Selecciono el perfil de la columna, selecciono el perfil de la viga, selecciono el perfil de los refuerzos, aunque en este caso es lo mismo. Selecciono también el perfil de las correas, de los arriostres y de las viguetas. Como ya le indiqué, presiono con la ruedita central del ratón. Presiono. Y aquí están las múltiples condiciones de perfil que voy a seleccionar. Guardo, aplico. Entonces, ¿qué me dice la primera condición? Que debe ser un perfil W de 250 por el perfil HSS, el perfil CC y el perfil columna y viga. Aplico este filtro. Ahora selecciono o movemos el cuadro de diálogo, intento seleccionar los elementos. Vemos que solamente se ha seleccionado los elementos perfil y no los elementos placa. Esta placa no está seleccionada, este elemento pedestal no está seleccionado y vemos que todos los elementos que no están seleccionados no se resaltan, mientras que todos los elementos seleccionados se muestran resaltados. Bien, guardo o presionamos OK. ¿Cómo cambio los filtros? En la parte inferior, al costado de la herramienta filtro, pulso la herramienta filtro 10, que es solamente seleccionar las correas, selecciono el filtro 11, que es seleccionar todos los elementos perfil, mientras que los elementos placa no se seleccionan. Como le he indicado que aparte de ser selección o filtro de selección, también debe ser filtro de visualización. En la barra de herramienta contextual, pulso y le indico filtro 10. Entonces se muestra solamente los elementos correa. También le puedo indicar filtro 11. Todo lo demás se esconde y solamente se muestra los elementos placa.
Entonces el filtro de visualización lo dejo en estándar y el filtro de selección también le indico o lo dejamos en estándar. Pasamos entonces a hacer nuestro segundo grupo de filtro de selecciones. Otra vez, pulso la herramienta filtro, busco mi filtro número 11 y lo voy a guardar como filtro o filtro placa 10. Filtro placa 10. Guardo. Vamos a la condición del objeto que debe seleccionar. Debe ser un objeto tipo igual a parte, porque la placa también es una parte. Ahora, con respecto al perfil, quiero seleccionar solamente las placas base. Entonces, en la condición del valor, indico seleccionar de modelo, me acerco a la placa base y pulso. Si intenta seleccionar y no se puede, significa que esta opción de selección no está activo. Esta debe estar activo. Esto significa que puedo seleccionar elementos que están dentro de una componente. ¿Ya? Estoy de acuerdo con este filtro, guardo y aplico. Por la condición significa que solamente podré seleccionar un perfil que tenga esta descripción PL de placa 19 por 300 y que sea un objeto. Si encuentro un tornillo, un punto o una línea, no lo voy a seleccionar. Muevo mi filtro, hago un zoom, intento seleccionar todo. Viste que los elementos que se resaltan solamente son las placas base. Esas placas base tienen una descripción igual a esta como perfil. A ver, selecciono, que dice acá, perfil este valor es este valor. Por eso es que se puede seleccionar. Si en un proyecto tengo placas desde 6 milímetros hasta 1 pulgada de espesor, tengo un montón de placas. Pero la descripción de cada perfil se parece. Por ejemplo, si selecciono esta placa, perfil dice PL19. Si selecciono este rigidizador, bien, no puedo seleccionar porque el filtro está activo. Entonces lo dejamos en estándar para poder seleccionar. Selecciono este rigidizador que dice su perfil comienza con PL mayúscula. PL mayúscula. Si selecciono esta placa que dice su sección comienza con PL mayúscula. Si selecciono, por ejemplo, esta cartela, su sección comienza con PL. Si selecciono esta placa de unión, su sección comienza con PL. Entonces, todos los elementos placa tienen en su descripción o al inicio de su descripción las letras PL mayúscula. Usaré esa condición entonces. Vuelvo a la selección o al filtro de selección, placa 10, voy a guardarlo como placa 11, guardo, y como indiqué, todos los perfiles placa comienzan con las letras PL. Entonces utilizo una herramienta llamada asterisco. Significa que va a poder seleccionar todos los elementos cuyo nombre del perfil comience con PL mayúscula, no importándome desde la tercera posición hacia adelante. Guardo, aplico.
Seleccionamos entonces. Selecciono todo y es correcto. Se ha seleccionado todos los elementos que sean parte y que su descripción comience con PL mayúscula, ya sea PL6, PL4, PL1, PL30, pero si comienza con PL, su perfil es seleccionado. Bien, dejamos entonces el filtro de selección en estándar. Dejo el filtro de visualización en estándar. Guardo este modelo y de una vez sacaremos sus reportes. Consideraré que es la primera vez que vamos a numerar. Si lo he numerado, no importa, por si acaso, lo vamos a reenumerar. Selecciono, inicial, aplico y OK. Ahora indico siempre en la tercera opción. Selecciono, acepto, espero una previsualización de los códigos y acepto. Guardo mi modelo por si acaso. Entonces, hasta este momento ya hemos enumerado y ya sabemos trabajar con perfiles y ya entendimos cuál es la diferencia entre peso neto y peso bruto. Ahora quiero sacar algunos reportes. Desde el menú Dibujos y Reportes, comando Reportes, aparece este cuadro de diálogo. Entonces voy a Lista avanzada de materiales. Advanced Bill. Antes debo verificar si el reporte se hará en un cuadro de diálogo o con un visualizador asociado. Le indicaré en cuadro de diálogo. Reporte. Selecciono Advanced Bill. Y aquí le indicaré crear de todo el elemento, crearé una lista avanzada de materiales. Pulso en crear, indico que sí, y tengo la lista de materiales. Por ejemplo, tengo 36 piezas del perfil correa cuya longitud es 4.500 milímetros y el peso en kilogramos es 44 kilos. Necesito 36 perfiles correa a 36 de 4.800 y cada elemento pesa 47 kilos. Y así revisamos todo. Tengo, por ejemplo, necesito 8 perfiles del tipo HSS, que es un tubo cuadrado de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 1/4 a 53, y esos 8 pedazos miden 2.810 milímetros y el peso de cada elemento es 48 kilos. Me da la lista o el listado de todos los elementos que están dentro del modelo y también me indica que el peso de esta estructura es 15.8 toneladas o 15.800 kilos. Esto ya es un reporte. Ahora vamos a Assembly List, lista de ensambles, y cada ensamble me va a mostrar va a tener su listado de piezas. Selecciono, pulso en crear de todo el modelo, pulso y le indico que sí. Aquí tenemos otra lista. Por ejemplo, la columna 01 es el ensamble CL1 es un ensamble columna. Hay 4 de estos elementos. El peso
es de 342 kilos, y si esto lo multiplico por 4, debería darme este peso de acá. Este ensamble tiene 4 de estas piezas, 4 piezas CL1, 20 piezas CP1, tiene también tiene 4 piezas CT1 y tiene 20 rigidizadores. ¿Qué elemento tiene 20 rigidizadores? Los ensambles CL1, que en total hay 4 ensambles. Si dividimos 20 entre 4, sería 5. 5 rigidizadores por cada ensamble. Esas son cantidades totales. Igual, lo mismo pasa acá. Ahora, les había comentado también que hay ensambles de una sola pieza o piezas sueltas. El código sería CC1 mayúscula, es una correa, son 36 elementos. Y el código de cada elemento, el código es CC1 minúscula, en total hay 36 piezas. 36 entre 36 sería 1. O sea que quiere decir que son ensambles de pieza suelta. Aparte de que en esta lista solamente se ve que solamente en este ensamble hay una pieza, mientras que en este ensamble hay más piezas. ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué reporte? Listado de tornillos. Selecciono Ball List, pulso en crear de todo. Acepto. Aquí tengo el total de tornillos. Me dice que en total tengo 16 tornillos. Ya me dice que tengo 16 tornillos de 3 cuartos. 3 cuartos de diámetro, la clase es A325 y la longitud de ese vástago es 2,25 pulgadas. El peso total de estos tornillos sería 4,46 kilogramos. Por ejemplo, esta o esta. Tengo 360 tornillos de 5 octavos de diámetro y que es de un material A325 y la longitud del vástago es 1,75 de pulgada. El peso total de todos estos tornillos sería 57,6. Y las cantidades que necesitamos de tornillos también debe ser coherente con la cantidad de arandelas y de tuercas necesarias. 200 nuts tuercas de 3 cuartos pesados. También tenemos la lista de materiales. Selecciono lista de materiales, creamos una lista de materiales de todo y pulso en aceptar. Tenemos un pequeño total, como en este caso, primero tenemos un peso total de 15.800 kilogramos sin considerar pernos. A esto tendríamos que sumarle el peso que hemos obtenido de la lista de pernos. Me da un metrado de materiales indicándome el perfil, la cantidad, la longitud, área en metros cuadrados y peso en kilogramos. Luego me dice, el total de esta sección necesito 125.982 milímetros. Ahora, el total de este perfil, me dice que, o me indica que necesitamos 8 piezas de este perfil y que cada pieza tiene una longitud de
4.466 milímetros. Hay un área de 5 metros cuadrados y el peso de cada elemento sería 147. Si a este valor de 5 le multiplico por 8, debería darme aquí el valor de 39. Si no lo hace es porque de repente esto no es necesariamente 5, puede ser que sea 4.75, 4.8 y que lo ha redondeado a 5. 5 por 8, 39, que debería ser 40. Lo mismo sucede acá. Esto no es un valor exacto. De repente es 1406.8, puede ser, o 146.8. A eso lo multiplica, a eso lo aproxima a números enteros y luego lo multiplica por 8 y obtenemos este resultado. Bien, eso va a depender de la aproximación. Al final no hay mucho inconveniente, se entiende que esto se multiplica por este valor y tenemos este otro valor. Lo mismo hace con todos los elementos que tiene el programa, con todos los elementos que hemos utilizado en este modelo. Justo para eso hemos creado los filtros de selección, para utilizarlos acá, parametrar. Cierro. Ahora, en la parte inferior indicaré filtro perfil 11 o filtro perfil primero 10, filtro perfil 10, presiono control A, con lista de materiales indico solamente de los elementos seleccionados. Pulso. Indico que sí quiero y ahí tengo solamente el metrado de los elementos correa. 36 piezas de esta longitud. 36 piezas de esta longitud. Tengo 4 metros cuadrados por perfil, 4 metros cuadrados por perfil. Este 4 lo multiplico por 36 y este 4 lo multiplico por 36 y si sumo esos dos valores debería darme este valor que estoy señalando con el cursor. Igual eso lo vamos a comprobar. Ahora utilizo el filtro de selección 11. Presiono control A para seleccionar todos los elementos perfil. Selecciono 350 Materialist y pulso en crear solamente de los elementos seleccionados. Pulso. Sí. ¿Qué tenemos acá? Ya no solamente de un elemento, sino el metrado de todos los elementos perfil. Por ejemplo, de este tubo cuadrado, tengo cantidades, tengo longitudes, área en metros cuadrados y peso en kilogramos. Lo que puedo hacer es multiplicar este 4 por este 2, 4 por este 2, 4 por este 2, 8 por 1, 4 por 1, y la suma de todo eso debería darme 43. Y si no me da es porque hay una ligera diferencia por utilizar o por aproximar valores decimales a valor entero. Lo mismo va a suceder con la longitud, con el área y con el peso. Ahora vamos al filtro de todas las placas. Filtro placa 11. Entonces selecciono control A. Y ahora vamos a Materialist y pulso en crear ese reporte o ese metrado de solamente los elementos seleccionados. Acepto. Y aquí tengo el metrado de todos los elementos
cuyo perfil comienza con PL, placa, 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 todo es placa. El reporte más utilizado de momento va a ser el Material List. Si ves, me da la información en un cuadro de diálogo. Esa información, otra vez, selecciono, pulso en crear de todo, acepto. Toda esta información debería copiarlo a un texto y luego llevarlo a un Excel para que pueda procesar la información. Eso sería realmente problemático, hacer un control C, control V, llevarlo a un texto y luego de ese texto, llevarlo a un archivo Excel. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay formas de manera directa que te dé un reporte en Excel. Bien, eso vamos a hacer ahora. Primero me acuerdo, 350 Material List, 350 Material List. Vamos al menú del programa, vamos a editores y pulso en Template Editor, Template Editor, pulso. Aparece un entorno del programa, pero esta vez es para editar template o editar reportes. Voy a buscar este reporte, 350 Material List. Desde este editor de template o reportes, pulso en la carpeta, abrir desde la carpeta. Tenemos este botón que es para subir a una jerarquía superior y este otro botón que es para regresar a la ubicación anterior. Pulso subir un nivel, pulso, una vez más, pulso. Por ejemplo, busco en esta carpeta Style, reportes, pulso, y aquí están esos reportes, pero yo estoy buscando un 350 Material List. Aquí he encontrado los 450, no es ese entonces. Subo de nivel, buscaré en Latinoamérica, pulso Latinoamérica, busco reportes o template. Si no hay template, busco en reportes. Si no hay reportes, template. Si no hay template, reportes. Aquí en reportes aparecen las listas A0, 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 A0. Hay 400, 450, pero no hay 350. Ahora busco en template. Template, template. No, no estoy encontrando. Me engañaron. No, seguimos subiendo. Sube un nivel, sube un nivel. Ahora vas a común, pulso, Style, reportes, y aquí están esos reportes. Busco el 350, 350, 350, ya lo encontré. 351 Material List. .rpt. Selecciono este reporte y le indico abrir. Acepto. ¿Qué sucede? Este es un reporte de tecla estructuras, pero voy a utilizar este reporte y modificarlo para que este reporte sea mío. Entonces le indicaré File, guardar como. Aquí le indico en Keep, mantener. Pulso en mantener y acá le diré el nombre va a ser de este reporte que estoy guardando, que de momento es de tecla, pero al agregarle un símbolo más en la parte inicial, ahora es mío. Borro, espacio, que sea 351, ya que es mío, 351. Ahora
digitarás punto CSV, así, punto CSV y luego punto RPT. Guardo. ¿Para qué hemos agregado este CSV? Para que el reporte que nos va a dar el software nos los dé de una vez en formato Excel. Este es el nombre importante, CSV, y luego del CSV.rpt. Guardo. Ahora, este reporte ya es mío, ya no es de Tecla. Pulso en visible si no estaba. Pulso 2 veces en un espacio en blanco y el ancho de este reporte, mira, el ancho de este reporte es 80 y yo le indicaré que sea 90. Acepto. Bien, es ligeramente más ancho. Ya. Voy a mover estos campos. La idea es que todo lo que hace referencia a peso esté debajo en una columna. Esto por acá lo dejo. Estos dos elementos lo voy a dejar por acá. Y de repente esto también por acá. Todo lo que hace referencia a área lo voy a alejar un poco. Esto hace referencia a área, lo alejo un poco. Hace referencia a área, lo alejo un poco, todo por debajo en una columna. Longitud. Esto que hace referencia a longitud, lo muevo un poco. Referencia a longitud, lo movemos un poco. Ahí. Referencia a cantidad, quantity, cantidad, esto número, un poco lo voy a alejar. Sumatoria, también lo alejo un poco. Quantity y número lo voy a alejar un poco. Esto que hace referencia a sumatoria de elementos también es una especie de quantity, ahí lo acomodo. Grado hace referencia a material, lo alejo un poco. Material, lo alejo un poco. Y de repente, perfil un poquito, lo voy a alejar. Ahí. Bien. Voy a agregar punto y coma de manera estratégica para que cada elemento entre en una celda y que la celda en Excel esté en una columna. Selecciono este texto, control C, control V, pego. Pulso 2 veces y este grado, he copiado este texto, pulso 2 veces en este texto y lo cambio por punto y coma. Acepto. Ahora esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá adelante. Pego acá arriba. Pego acá abajo, pego acá abajo, pego acá abajo. De esta manera me aseguro que en Excel salga toda esta columna o todos estos valores en una columna. Lo mismo con el segundo, con la otra columna. Pego punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Todos estos valores van a salir en una sola columna en Excel. Aquí, punto y coma, punto y coma. Y acá necesito punto y coma, punto y coma, punto y coma. Aquí abajo también otro punto y coma, por si acaso.
Cantidad, punto y coma, punto y coma, punto y coma y su correspondiente punto y coma. Grado, material ya tiene su punto y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Antes de perfil, punto y coma, punto y coma, le corresponde también un punto y coma, y aquí también le corresponde un punto y coma. Si hay algún error, regresamos y corregimos. Punto y coma acá arriba. Me olvidé colocarle los puntos y comas a la fila superior. Bien, este reporte que hizo Tecla ya no es de Tecla, ahora es mío. Le he agregado el punto CSV porque quiero abrirlo desde Excel. Y luego puse RPT porque esta es la extensión de este tipo de archivos. Guardo este template, le indico en mantener, keep mantener, pulso y cierro. Repito, si hay algún problema, lo corregimos. Otra vez, cierro este cuadro de diálogo desde el menú Dibujo y Reportes, vamos a Reportes y aparecerá en la lista nuestro reporte. Mira, acá indica más 351 materialis.csv. Ah, bien. Entonces, aquí le indicaré filtro perfil 11. Filtro perfil 11. Selecciono. Con control A selecciono todos los elementos perfil. Ahora selecciono el reporte y esta vez pulso en crear de elementos seleccionados. Pulso. Me aparece otra vez un cuadro de diálogo y no quiero este cuadro de diálogo. Lo cierro. Voy a opciones antes y aquí le indico ver con visualizador asociado. Pulso. Pulso en reportes, selecciono materialis y ahora pulso crear deseleccionado y pulso en sí. Bien, al pulsar acá de elementos seleccionados y luego de tener los elementos seleccionados, a ver, primero selecciono los elementos, luego selecciono la lista o el reporte, y luego selecciono o indico con este comando crear de elementos seleccionados. Y aparecerá esta tabla en Excel. ¿Qué es lo que vemos en este Excel? A ver, me indica que un elemento del modelo que tiene este perfil, que tiene este material, en total son 10 unidades de este perfil que mide 5.583, que tiene un área de 8 metros cuadrados y que pesa 356 kilogramos. Y así, de este elemento hay 10 que tienen esta longitud, que tienen esta área y que tienen este peso. Y al final le hace un pequeño resumen. Total para estos perfiles, el total para este perfil sería 12.000 o 125.982 milímetros. Tenemos el área total y tenemos el peso total del total de este elemento. Para comprobar estos valores, ¿qué puedo hacer? Digito más con las teclas de arriba y abajo del teclado, selecciono esta celda por, otra vez con las flechas del teclado, selecciono esa longitud y presiono en Enter. ¿Qué hice? Multipliqué esto con esto y el resultado lo ubiqué en esta celda. Ahora selecciono esta celda con Shift sostenido,
pego el valor de esa celda. Escape. Si pulso 2 veces en esta celda, tengo la multiplicación de esto con esto. De esto con esto. Ahora aquí crearé una celda, digito más, suma, tab, con las flechas, sumo toda esa columna y presiono en Enter. Le vamos a cambiar el color. A ver, el total que le salió al software es 225.982 milímetros. A mí me salió 12.000 o 125.990. Si a esto yo le divido entre 6.000, 6.000 porque los perfiles vienen en 6.000 milímetros, pulso, resulta que necesito 21 varillas de este perfil. 21 varillas de 6 metros. O por si acaso le indicaré 23, ¿no? Si me sobra algo, mejor que sobre a que falte. El valor es congruente. Esto es congruente con esto. Lo mismo para las áreas. Más la cantidad por el área individual. Copio este valor y con Shift sostenido pego ese valor. Escape. Selecciono esta celda, pego en esta celda. Aquí le vamos a cambiar de color. Resulta que el área me salió 170, mientras que el programa me da el valor de 167. Esto es porque había indicado, de repente este valor es, se me ocurre, 7.6, puede ser, ¿no? Y de repente este valor es 6.5. Y así, poco a poco vamos a obtener este valor, pero no es necesario. El programa aproxima a números enteros el área. Igual no hay mucho problema. Lo mismo va a suceder con los pesos. Sería la cantidad por el peso de cada elemento. Copio este valor con Shift sostenido, pego ese valor acá y luego este valor, Control C, lo pegamos acá. Este valor, toda esta columna, le vamos a cambiar a un color verde. Acepto. La diferencia entre este valor y este otro es solamente por aproximación. Lo mismo puedo hacer con los elementos que están en la parte inferior. Por ejemplo, ¿cuántos perfiles de este tubo cuadrado de 4 por 4 por un cuarto necesito? Fácil. Simplemente tomo este valor, lo divido entre 1000 o entre 6000. Necesito 17, necesito 18 perfiles de 6 metros. Y así en la parte inferior. Acá también. ¿Cuántos perfiles necesito? Esto, entre 6000. Necesito 56. Pero bueno, si de repente no permiten que se complete los perfiles, y los perfiles solamente vienen de 6 metros
y necesitas aprovechar 4.5, vas a tener un desperdicio de 1,5 metros. De repente, si la condición es no parchar o no completar perfiles, de repente vayas a necesitar mucho más. Pero de momento, esta sería una cantidad ajustada. Necesitaría entonces 56 perfiles de un perfil plegado en frío, CS 200 por 3.2 por 25 milímetros de pestaña y 75 milímetros de ancho. Eso sería el metrado entonces de los elementos de acero. Esto lo puedes guardar, se me ocurre guardar como escritorio metrado de perfiles en Excel. Y aquí en archivo CSV delimitado por comas, le indico libro en Excel y guardo. Bien, ahora realizaremos el mismo procedimiento, pero para los elementos placa. En el filtro, placa 11, selecciono todo con control A, selecciono todas las placas, selecciono mi reporte, este que hemos modificado, y acá le indicaré crear solamente de elementos seleccionados. Pulso y le indico que si quiero sustituir, sí. Bien, aquí tenemos por espesor. ¿Y cómo es que se metra esto? Esto ya no se metra como un elemento longitudinal. Para esto ya tenemos que modular en planchas. Un pequeño ejemplo de cómo se modula, aunque para esto existe otros programas, como por ejemplo el Inventor Nesting y algunos otros programas que tienen ese nesting, mallado, nesting. ¿Cómo se metra entonces? Primero tengo que saber qué perfil o en qué formato tenemos estos elementos. Puede ser en un formato de metro 20 por 240. Entonces, y esto va a ser de 8 milímetros. El perfil va a ser de 50 milímetros por 167. Dibujamos ese rectángulo. Va a ser 50, repito, 50 por 167. Entonces, ese rectangulito lo vamos a acomodar ahí. Imaginemos que es ese rectángulo. Lo acomodo. ¿Cuántos de esto hay? De repente, acá indica que hay 40, pero hagamos de cuenta que son 3, ¿no? 1, 2, ¿no? Completamos. Eso sería para una plancha de 8 milímetros de espesor. Aquí hay otra plancha de 19 milímetros de espesor. Entonces, hago otra modulación. Y acá dibujo ese perfil. 300 por 380. ¿Qué sea esto? 300 por 380. ¿Cuántos de estos necesito? 10. 1. Se me ocurre. Esto sería para una plancha de 19 milímetros. Para una plancha de 16 milímetros. Una plancha de 16. Sería 203 por 700. Entonces dibujo esto en una plancha. Que sea así. ¿Cuántas necesitas? Por decir, 3.
¿Ya? Obviamente esto no lo vas a hacer en Excel, esto lo haces en AutoCAD, con escala y todo. Esa sería una forma de metrar placas. Y esto lo guardo, guardar como, escritorio, le cambio la extensión al libro de Excel y aquí le cambiamos por metrado de placas en Excel. Guardo. Eso se hace en AutoCAD. Si lo quieres hacer de manera manual, también, repito, existen otros programas del tipo Nesting. Cierro. Bien, entonces ya hemos aprendido a cómo hacer informes, metrados, y ya podemos calcular el peso total de la estructura. ¿Cómo era para calcular el peso? Selecciono, se me ocurre en Assembly List o Assembly List Bond, pulso en crear de todo, pulso en crear. Intenta abrir con un navegador o con un visualizador asociado, porque la opción de visualizador asociado está activo. Lo dejo en cuadro de diálogo, selecciono Assembly y de todo, pulso. Esto también lo podemos convertir en tabla, como lo habíamos visto. En sí, todo lo que necesitan lo pueden convertir en tabla, agregándole punto y coma, de manera ordenada. En total, ¿cuánto pesa nuestra estructura? 15.800 kilogramos de peso bruto, no neto, bruto. Bien, en nuestra siguiente lección pasaremos a realizar los planos. Permiso.